Reciban un cordial saludo del profe Carlos Quintero. Bienvenidos a esta clase de física en la cual trataremos el concepto de aceleración centrípeta en el movimiento circular uniforme. Repito, aceleración centrípeta en el movimiento circular uniforme. Bien, supongamos que una partícula describe esta trayectoria circular y que lo hace con rapidez constante, que en un momento dado está en el punto A y en un instante después está en el punto B. Bien, ¿cuál sería la aceleración en este intervalo de tiempo? La aceleración media, el vector aceleración media, se definió como el vector delta V sobre delta T. Es decir, el cambio de velocidad entre el intervalo de tiempo. Pero ¿cuál sería el vector delta V? En este momento A, el cuerpo lleva una velocidad, llamémosle v sub A, y en este momento B, el cuerpo lleva una velocidad, llamémosle v sub B. Recordemos que el vector velocidad es tangente a la curva, la circunferencia en el punto de tangencia, en el punto A y en el punto B. Entonces, delta V sería la velocidad final, que sería el vector v sub B, menos la velocidad inicial, que sería el vector v sub A, sobre un intervalo de tiempo, el tiempo que ha transcurrido desde A, desde que la partícula, que tarda la partícula en pasar del punto A al punto B. Muy bien. Geométricamente, ¿qué sería esta sustracción de vectores, esta resta? Al vector v sub B se le suma el opuesto del vector v sub A. El opuesto de v sub A sería algo como esto. Este sería el opuesto. El opuesto de v sub A. Y al sumar a v sub B con el opuesto de v sub A, lo que se llama v sub B menos v sub A. Por el método del paralelogramo, nos da un vector algo como esto, aquí así. Este sería el vector delta V. Pero ese vector delta V se divide entre un intervalo de tiempo y nos da un vector un poco, pues vamos a dibujar un poco más pequeño acá, que sería el vector aceleración media. Entonces repito, de aquí a acá sería el vector delta V y este sería el vector aceleración media en este intervalo de tiempo. Recordemos que como delta T es un escalar positivo, la aceleración media y el cambio de velocidad tienen la misma dirección y el mismo sentido. La misma dirección y el mismo sentido, cambian solamente en magnitud. Aquí dibujamos entonces delta V y un poco más pequeño el vector aceleración media. Bien, vamos a llamarle a este punto, vamos a llamarle punto A'. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tracemos acá este radio A y este radio B, y este sería, vamos a borrar ya esta parte acá para poder comprender de qué se trata. A este punto llamémosle punto O'. Bueno, este es el punto B.
Muy bien. Los triángulos A', O', B y el triángulo AOB son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Vamos a unir acá Lo repito. El triángulo A'O'B y el triángulo AOB van a ser semejantes. ¿Por qué van a ser semejantes? Porque este radio OB es perpendicular a este vector, que sería la velocidad en B. Porque por geometría se sabe que toda tangente es perpendicular al radio en el punto de tangencia. Este segmento B va a ser perpendicular a este lado. Además, este lado OA es perpendicular a este, dado que este vector va hacia abajo, porque es paralelo a este, va hacia abajo. Entonces quiere decir que este ángulo va a ser congruente con este. Lo que mira el ángulo de vértice O, medirá el ángulo de vértice O'. Además, los triángulos son isósceles, porque lo que mide O', A' es lo que mide este vector B sub B. Y lo que mide el OA, que sería un radio, es lo mismo que mide OB. Entonces tenemos que, por el criterio lado, ángulo, lado, repito, lado, ángulo, lado. Por el criterio lado, ángulo, lado, el triángulo A'O'B y AOB son triángulos semejantes. Y si son semejantes, entonces se tiene esta relación. ¿Qué relación? Que la distancia de A' a B va a ser dividida entre su homólogo, que sería la distancia de A a B, va a ser igual a la distancia de O' a B, que sería uno de los lados del triángulo isósceles, entre su homólogo, que sería el segmento OB. Muy bien. Pero A'B, la distancia de A' a B, ese es el vector delta B. La distancia de A' a B es la magnitud del vector delta B. Recuerde que este vector de aquí a acá es el vector delta B. Entonces la distancia de A' a B será la medida de ese vector delta B, la magnitud. La distancia de O' a B va a ser la magnitud del vector B sub B, del vector de la velocidad en B, que a su vez será la magnitud de la velocidad en A, que se llama simplemente B. La rapidez es constante, le llamamos simplemente un vector B. La distancia de A a B, a esta distancia, vamos a llamarle por acá, vamos a llamarle delta S, un desplazamiento, delta S. Y de O a B sería el radio de la circunferencia, porque es la distancia entre el centro y cualquier punto de la circunferencia. Entonces tenemos que esta igualdad se traduce en esta, está en la parte superior. ¿Qué es A'B? A'B es delta B, la magnitud del vector cambio de velocidad, sobre AB. Pero AB es este desplazamiento que le estamos llamando delta S.
será igual a O' B, pero O' B es la magnitud del vector B sub B, que sería simplemente una cantidad constante B, sobre OB, la distancia de O a B, que sería el radio de la circunferencia. De aquí que tenemos que este desplazamiento delta S lo podemos pasar a multiplicar al lado derecho, pero la aceleración media, la magnitud de la aceleración media sería igual a la magnitud del vector cambio de velocidad sobre el intervalo de tiempo, delta B sobre delta T. Pero delta B es todo esto, B sobre R por delta S, se divide entre el escalar delta T, que es lo que aparece ahí en el denominador. Pero la aceleración media, perdón, la magnitud de la aceleración instantánea se obtiene de la aceleración media, de la magnitud de la aceleración media, cuando el intervalo de tiempo se hace muy pequeño, cuando tiende a cero. Por lo tanto, ¿qué se tiene? Que la magnitud de la aceleración instantánea en cualquier momento será igual a B sobre R, multiplicado por esta expresión. Esta expresión sería delta S sobre el intervalo de tiempo, pero cuando el intervalo de tiempo es muy pequeño, es como si el punto B se acerca al punto A. Entonces, cuando se acercan, ya no hablamos de un delta S sobre delta T, sino que se habla de la velocidad instantánea, de la rapidez. Entonces, repito, cuando delta T se hace muy pequeño, delta S sobre delta T, o sea, desplazamiento sobre tiempo, se vuelve la rapidez instantánea, la rapidez B, que es constante. Y multiplicando B por B nos da B al cuadrado sobre el radio. ¿Qué significa? Y era donde se quería llegar en esta primera parte. Significa que la magnitud de la aceleración instantánea es igual a la rapidez elevada al cuadrado, o sea, a la magnitud del vector velocidad al cuadrado dividido entre el radio de la circunferencia. A continuación, vamos a mostrar que cuando el punto B se acerca al punto A, cuando delta T tiende a cero, efectivamente, el vector aceleración apunta hacia el centro de la trayectoria. Por eso recibe el calificativo de aceleración centrípeta. Bien, observemos qué sucede cuando el punto B se acerca al punto A. Este es el vector aceleración en este momento, en el punto B. Vemos que estamos acercando, el punto B se está aproximando al punto A. Cada vez más cerca, y cuando el punto B coincide con el punto A, el vector aceleración apunta justamente hacia el centro de la circunferencia, hacia el punto O. Por esa razón el vector aceleración se llama aceleración centrípeta. Bien, con esto vamos por terminar esta clase. Les agradezco la atención prestada. Los invito a suscribirse a mi canal, a activar las notificaciones y a compartir el video. Muchas gracias.